Dios le continúe bendiciendo, mis queridos hermanos y hermanas que me ven todos los domingos en esta escuela dominical, en esta escuela bíblica. Amén. En este día de hoy, gloria a Jesús, vamos a tener nuestra lección número 6. La lección 6 se titula La vid inútil. Gloria a Dios. La clase está basada en Ezequiel capítulo 15 del 1 al 8. Busquen sus Biblias, Ezequiel 15 del 1 al 8. Vamos a estar hablando de una alegoría, amén, que el Señor le dio al pueblo de Israel. Le vamos a tratar de explicar lo que es la alegoría en sus dos partes. Alabado sea el nombre del Señor. Pero vamos a comenzar con nuestra lección, ¿verdad? En nuestro expositor, lección 6, la vid inútil. Gloria a Dios. Lectura para el estudio de hoy, Ezequiel 15 del 1 al 8, y si nos da un poquito de tiempo vamos también a leer un poco de Lucas 13 del 6 al 9. Pero generalmente la clase va a estar basada en Ezequiel capítulo 15. Verdad central. Las parábolas de Jesús nos enseñan a través de elementos comunes grandes verdades. Esa es la verdad central. Cuando Jesús predicaba y enseñaba al pueblo de Israel, Él lo trataba de hacer a través de parábolas. Amén. Ahorita vamos a estar hablando acerca de la parábola. Texto áureo. Todo pámpano que en mí, dijo Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ven, o sea, vamos en escala. Fruto y más fruto tenemos que dar. Eso se encuentra en Juan 15, versículo 2. Objetivo de la lección: concientizar a cada creyente para que dé buenos frutos. También vamos a estar hablando de los frutos, de dar fruto bueno y fruto malo, y frutos que son desechables, gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, por eso que nuestra clase de hoy se titula La vid inútil. Amén. Cuando nosotros hablamos de inútil, amén, gloria al nombre del Señor, fíjese, estamos hablando de algo estéril, que no da fruto, amén. Cuando hablamos de la vid es una mata de uva. Yo le hice un pequeño dibujo aquí acerca de lo que es una mata de uva. La uva, amén, se le conoce como la vid, amén. Vamos a hablar de la vid, que es la mata entera, y vamos a hablar de los pámpanos, que son las ramas. Gloria a Jesús, porque en la alegoría que el Señor le da al pueblo de Israel, tanto le habla de la vid en sí, de la mata entera, como de las ramas y de los frutos, amén. Yo le hice aquí un dibujito acerca de lo que es un ramillete de uvas. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, nosotros como pueblo de Dios no somos el Israel, no somos Israel, nosotros somos la iglesia de Jesucristo, pero la palabra de Dios nos da ilustraciones, amén, para que nosotros cojamos una enseñanza de lo que el Señor nos está diciendo a nosotros hoy en nuestra vida, a través de lo que le dijo al pueblo de Israel. Muy bien. En la introducción de la clase de hoy, en la Biblia, ¿verdad?, son numerosas las figuras del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de figuras del lenguaje, eso es lo que hablamos de hermenéutica. Amén. Que hay que aprender, amén, lo que son las parábolas, lo que son las alegorías, lo que son las metáforas, donde hay un simil, donde hay una interrogante, etcétera, 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 para que podamos nosotros interpretar de una manera correcta la palabra de Dios. Amén. Ok, entonces hay una diferencia entre lo que es una parábola, y lo que es una alegoría. Cuando nosotros hablamos de alegoría, te busque una libretita para que apunte. Una alegoría es una sucesión de metáforas que generalmente usted la combina toda en forma de una narración. Está como contando una narración, como un cuento. En forma de una narración, cada una de las partes representan una realidad correspondiente. Entonces, en forma total da lo que es la alegoría, pero se pueden subdividir en varias partes y todas combinadas te dan el mensaje que el Señor quería que el pueblo escuchara. Entonces, cuando nosotros hablamos de metáforas, la metáfora traslada el sentido recto a otro que es figurado. Muy bien. Ahora,
en lo que es la parábola dice, se entra en el mundo de los oyentes a fin de que su lenguaje produzca un verdadero impacto en ellos. En forma de narración se relatan hechos naturales o acontecimientos para ilustrar una o varias verdades importantes. Mire, eso lo dice el libro de hermenéutica de E. Long. Ok, esa es la definición, y también pueden estudiar en lo que es el libro de hermenéutica bíblica de José M. Martínez. También pueden, esos dos libros de hermenéutica yo se los recomiendo, que son muy buenos. Mire aquí, una parábola, cuando Jesús hablaba con el pueblo de Israel, tomaba de lo sencillo, de lo que ellos miraban, de todas las cosas que estaban a sus alrededores, para Jesús darle una ilustración. Usted ve que dice, alabado sea el nombre de Jesús, que se relatan hechos naturales o acontecimientos para darle una ilustración entonces espiritual. Gloria al Señor. Cuando nosotros vamos a hablar de la vid, que es la mata de uva, amén, entonces es un símbolo común en el pueblo de Israel. Cuando Jesús le hablaba a ellos, Jesús no tenía que darle muchas explicaciones, porque ellos sabían en su vida cotidiana de lo que él le estaba hablando. Ahora, lo que era difícil para ellos entender, hermano, era lo que era el sentido entonces espiritual de lo que Jesús le estaba diciendo. Por eso usted ve que cuando los discípulos les decían que le explicara las parábolas, él se las explicaba a ellos, porque para ellos era dado la revelación del reino de los cielos. Amén. Más, sin embargo, para el pueblo en común, que iban a tentarle y a buscar como cualquier cosa para agarrarlo y llevarlo a la cruz, ¿verdad que sí? Entonces él le dejaba y no le explicaba nada. Pero a los discípulos él sí le explicaba la parábola. Habían otras parábolas que no necesitaban explicación, porque era muy evidente lo que el Señor le estaba enseñando a ellos. Ok, nosotros vamos a hablar de la vid. La vid aquí da una referencia en Ezequiel capítulo 15 de lo que es la vid inútil. Amén. Es una vid silvestre del bosque. Que hay una diferencia cuando usted se pone a cultivar la mata, ¿verdad? Que la sembramos en el patio de la casa y usted le hace una cobija para que la mata, como es un bouco, se vaya creciendo en lo que es esa una pequeña enramadita que usted le hace, ¿verdad que sí? Unas estacas y unas cosas para que la mata crezca y pueda expandirse y al menos dar sombra. Gloria al Señor. Pero el Señor le va a dar una lección fuerte a lo que es el pueblo de Israel acerca de lo que es esta vid, amén, inútil. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, Dios está hablando en nuestra clase del día de hoy, que es Ezequiel 15, ya lo buscó, ¿verdad que sí? Vamos a leer del 1 al 8 y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid? Más que cualquier otra madera. ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomará de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella alguna estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí, he puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? He aquí que cuando estaba entera no servía para obra alguna, cuanto menos después que el fuego la hubiere consumido y fuere quemada, ¿servirá más para obra alguna? Verso 6, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a todos los moradores de Jerusalén. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego los consumirá, y sabréis que yo soy Jehová, cuando pusiese mi rostro contra ellos.
y convertiré la tierra en asolamiento, por cuanto cometieron prevaricación, dice Jehová el Señor. Amén. Dios bendiga nuestras vidas a través de su santa y poderosa palabra. Alabado sea Dios. Fíjense, en Ezequiel 15, del 1 al 5, está la exposición de lo que es, hermano, la alegoría. Y del versículo 6 al 8, entonces está la aplicación. Dios le va a aplicar a través del profeta Ezequiel lo que es la alegoría de la vid al pueblo de Jerusalén. Amén, del versículo 6 al 8. So, esa parte se divide en dos partes. La vamos a ir estudiando por parte para que se pueda entonces entender de lo que nosotros, amén, queremos exponer en este día de hoy. Gloria al Señor. Ok, en el versículo que leímos, Ezequiel 15, 1 y 2, alabado Dios, hay una serie de interrogantes que van en sucesión. Amén. Dios le habla a través del profeta Ezequiel al pueblo de Jerusalén. Mire, Ezequiel fue un profeta que profetizó dentro del exilio. Lo que fue Daniel y Ezequiel fueron profetas que profetizaron en el exilio. A ellos se lo llevaron en cautiverio a Babilonia. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Si tienen el conocimiento de esto, que el pueblo duró 70 años de cautiverio en Babilonia. A ellos se lo llevaron jovencitos y ellos se desarrollaron su ministerio. Dios los llamó y desarrollaron su ministerio dentro del cautiverio en lo que fue Babilonia. Ahora bien, la diferencia, Daniel y Ezequiel eran dos profetas contemporáneos, o sea, eran de la misma temporada. Contemporáneos es que van en la misma edad. Muy bien. Daniel fue un profeta del reino, él profetizaba a los reyes, ¿verdad que sí? Estaba encumbrado allá en lo que es, hermano, el gobierno. Ezequiel estaba en el mismo tiempo, pero él profetizaba al pueblo en común. Ezequiel nunca lo vamos a encontrar profetizándole a ninguno de los reyes. Amén. Porque el llamado de estos dos profetas fueron dos llamados completamente diferentes. Ezequiel, entonces, siempre usted lo encuentra en lo que es el remanente del pueblo, en el populacho. Usted siempre va a encontrar a Ezequiel al lado del río Quebar. Siempre lo va a encontrar alrededor de lo que es la multitud, hermano, porque ese fue su llamado, a predicarle a ese remanente que se mantuvo aún en esos 70 años de cautiverio. Se mantuvo el remanente fiel. Amén. Y Dios siempre tiene una palabra para su pueblo. Dios nunca va a dejarte sin una palabra, aunque tú estés en el medio del cautiverio más grande o en el medio de la prueba más grande. Gloria al nombre del Señor. Amén. Entonces, ese fue el trabajo y la misión del profeta Ezequiel. Ezequiel y Daniel no salieron del cautiverio. Ellos murieron dentro de los 70 años de cautiverio. Ellos murieron dentro del cautiverio. Cuando Ciro le abrió la puerta para que el pueblo saliera, ellos no salieron, ellos se quedaron ahí, hermanos, y murieron. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora bien, muy bien. En el versículo 1 y 2 le decía que era una sucesión de preguntas. Mire, versículo 1, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, que era el título por el cual Jehová llamaba a Ezequiel. Hijo de hombre, una pregunta, la primera pregunta. ¿Qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? Ok, aquí vengo yo con mi dibujo. Mire, la mata de la vid. Dice ahí la primera pregunta que Jehová le está haciendo a Ezequiel. Le dice, hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Cuál es la característica que tiene la mata de la uva? Amén. La madera de la mata más que las otras maderas del bosque. Eso es lo que el Señor le está haciendo una comparación. Le compara la madera de la vid con los otros árboles. Amén. Entonces dice aquí, ¿qué es la madera y qué es el sarmiento? El tronco, la madera y el sarmiento son las ramas que se van expandiendo. Pero si ustedes tienen el conocimiento de lo que es una mata de uva, se dan cuenta, hermano, que esto es un árbol frágil.
es un árbol muy frágil. El único propósito y valor, amén, que tiene la vid, la mata, es producir fruto. Después no sirve para más nada. Eso es lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel. Si una vid es fructífera, es de mucho gusto usted tenerla en el patio de su casa, pero si no da fruto, entonces es inútil que usted tenga ese bobuco en su casa, amén, ocupando un espacio. Eso es una realidad. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces le dice a Jehová, ¿qué es la madera? La madera del árbol de la vid es un poco como retorcido y como hueco. No tiene como la consistencia para usted coger la madera y hacer un mueble con la madera del tronco. No tiene la consistencia. El Señor le dice, ¿qué es la madera más? O sea, hermano, que los otros árboles del bosque. ¿Por qué tiene Dios que haberse fijado por ejemplo, en un pueblo tan débil como el pueblo de Israel, que tienen ellos en mayoría? ¿Qué tienen ellos? ¿Cuál es el privilegio mayor que tienen ellos más que todos los otros pueblos de la tierra? Gloria al Señor, amén. Entonces eso es lo que el Señor le dice en el versículo 3, mire, y los sarmientos, el verso 3 dice, tomarán de ella madera para hacer alguna obra. ¿Qué obra? Quizás si usted es albañil, ¿verdad que sí? Usted me dirá a mí, trabaja con madera. ¿Qué usted me puede decir que se hace con el tronco de la mata? O con los bohucos, ¿qué se puede hacer con los sarmientos, dice la Biblia, con las ramas de ella? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede construir con ella? Así dice así el verso, ¿tomarán de ella madera para hacer alguna obra? ¿O tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? ¿Se podrá hacer una estaca para usted ponérsela a otro árbol para que el otro árbol no se caiga? O a cualquier cosa que se esté cayendo y se le pone la estaca para poder mantener la consistencia de ese árbol que se está por caer al suelo. Dice ahí, tendrá la madera la consistencia para construir algo, para hacer cualquier cosa. Eso es una pregunta, ¿verdad que sí? Como quien dice, piensa, medita en lo que se te está diciendo. Gloria al nombre del Señor. Entonces hay árboles, hermanos, que son frutales, amén, que llevan mucho fruto, ¿verdad? Y son bastante útiles, pero cuando dejan de dar fruto, entonces puede la madera usted utilizarla para otras cosas, ¿verdad? Pero no así la mata de uva, no así ella. Su madera, amén, no es valiosa, la madera no se vende, gloria a Dios. Entonces la vid es un tipo de árbol que no tiene ese valor para venderse. Si no da fruto, no sirve para más nada. Solamente está destinada a dar fruto. ¿Usted está entendiendo cuál es el tema de la clase de hoy? La vid inútil. Vid inútil. Entonces, si no tiene fruto, es inútil. Porque no se puede utilizar para otras cosas. ¿Entendió? Inútil, no tiene otra utilidad. Gloria al Señor. Alabado sea Dios. No se puede hacer estaca, no se puede con su tronco construir casa. También la madera dice que es muy blanda y tampoco sirve como combustible porque se quema rápidamente. ¿Entendió? Gloria al Señor. Ok. Entonces, entre las plantas, si usted va buscando entre las plantas comunes y corrientes, puede utilizar la raíz, amén, las semillas, puede utilizar el fruto, que es comestible, las hojas para hacer té y hacer muchísimas cosas, amén, puede utilizar los tallos, etcétera, etcétera, pero no de la mata de la uva. Gloria al Señor. Entonces, hermano, aleluya, la vid es un árbol muy débil. Gloria a Dios. El versículo 4, ¿verdad? Vamos por el 4. He aquí, he puesta en el fuego para ser consumida. Sus dos extremos consumió el fuego y la parte de en medio se quemó. Entonces la pregunta es, ¿servirá para obra alguna? Entonces ahí el Señor le está preguntando, gloria al nombre del Señor, aleluya. ¿Servirá para obra alguna? ¿Qué hace usted cuando algo ya en su casa no es útil? Una pregunta. Le está diciendo, ¿servirá para obra alguna? ¿Qué hará usted?
Amén, gloria a Jesús. Entonces, fíjese, debido a que la había rehusado a cumplir con la única tarea que tenía prescrita, sería arrancada y quemada. Si la vid había sido quemada por sus dos extremos, los dos extremos se quema, tanto del tronco como de donde las ramas se han expandido, se queman. Dice, servirá para obra alguna, excepto como combustible. No sirve para más nada. Amén. Ok, sus dos extremos, usted dirá, bueno, pero está hablando de la mata, sus dos extremos. Acuérdese que estábamos hablando del pueblo de Israel. Fíjense, sus dos extremos. El pueblo de Israel, cuando se fue en cautiverio, estaban divididos en dos reinos. Reino del norte, la construían 10 tribus. Reino del sur, 2 tribus. Tenían diferentes reyes. Los reyes del norte, todos eran malísimos. Todos, hermanos. Los reyes del sur, amén, eran dentro, habían malos, pero hubieron unos cuantos, amén, como el rey Josías era rey del sur, que se dedicaron a Jehová. Y verdaderamente ellos encarrilaron al pueblo de Israel para que ellos dieran culto al verdadero Dios, que es Jehová de los ejércitos. Ahora bien, dice sus dos extremos. El reino del norte, que eran las 10 tribus, habían ido en cautiverio aproximadamente en el año 722 a.C. Cuando el reino del norte se va en cautiverio, Dios comienza a hablarle al reino del sur, que se miraran en el espejo del reino del norte, que aprendieran por qué Dios se llevó a esas tribus, 10 tribus del norte en cautiverio, hermanos, por la idolatría. Mire, el pecado, todos los pecados son malos, pero el pecado que ofende directamente a Dios es la idolatría. ¿Usted sabe por qué? La idolatría, mire, cuando usted dice, bueno, esto es Dios, este cuadro es Dios, supongamos que usted, y comienza a prenderle vela al cuadro, escuche bien lo que es la idolatría. Entonces usted dice que el milagro se lo hizo este cuadro. Ahora bien, usted le está quitando lo que es la gloria al Dios único, real y verdadero, Jehová, y se la está poniendo a un objeto inanimado. Eso es idolatría, y por eso es que el pecado de idolatría ofende tanto a Dios, porque entonces nosotros quitamos la mirada del Dios real y verdadero y se lo ponemos a un objeto. ¿Usted entiende? Las tribus del norte de Israel habían hecho cosas terribles, hermano. Dice que en todos los lugares altos adoraban, ofrecían culto a dioses ajenos y así sucesivamente. Cuando Dios le manda la palabra, el pueblo no entendió. ¿Por qué? Porque oiga esto, según el rey así mismo guiaba al pueblo. Y eso es una verdad que la vemos aún en nuestros días. Si el rey buscaba de Jehová, el pueblo venía y adoraba a Dios. Ahora, cuando el pueblo se desenfrenaba y el rey también estaba desenfrenado, eso ofendió a Dios y se lo llevó en cautiverio. Las tribus del sur, que eran dos, que era Judá y Benjamín, solamente 2 tribus, amén, se fueron en cautiverio en el año 597 antes de Jesucristo, cuando, amén, Ezequiel fue llevado cautivo. ¿Entendió? Entonces, cuando ya el pecado llegó a la nariz de Dios, como dicen, gloria a Dios, había colmado, entonces Dios se lo llevó en cautiverio. Muy bien. Esa era la ilustración que Dios le estaba dando concerniente a lo que es la vid. Servirá su madera, servirán sus hojas. Si no da fruto, hay que ser cortada, tiene que ser cortada y echada en el fuego, o sea, quemarse. Los versículos del 6 a 8 está la explicación de la alegoría. Fíjese, la aplicación le habla estrictamente a Jerusalén en el cautiverio. Versículo 6. Oiga lo que dice. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, como la madera de la vid entre los árboles del bosque, la cual di al fuego para que la consumiese, así haré a los moradores de Jerusalén. Así mismo, hermanos, como a las tribus del norte y del sur, Dios se la llevó en cautiverio, 70 años de cautiverio, que ni más ni menos,
Amén. Dice, así mismo haré. ¿Con quién? Dice ahí el versículo, así mismo haré a los moradores de Jerusalén. La mayoría de la gente, fíjese, toda esa gente murieron en cautiverio. Sus descendientes salieron del cautiverio. Pero la mayoría de los que se fueron en cautiverio no salieron, mis hermanos. Todos quedaron ahí. Ok, Israel, que era la parte que se distinguía del reino del norte, había sido consumido con el propósito de mostrarle a Judá, amén, lo que Dios iba a hacer con ellos. Entonces, ¿para qué sirve una planta ya quemada? ¿De qué le servía a Dios ese pueblo en Babilonia, en cautiverio? ¿Entendió? Dice, el fuego pone a prueba la resistencia de la madera. Los que recibirán el castigo serán los habitantes de Jerusalén. Muy bien, el verso 7, mire lo que dice el verso 7, muy triste. Y pondré mi rostro contra ellos, aunque del fuego se escaparon, fuego lo consumirá. Y sabréis que yo soy Jehová cuando pusiere mi rostro contra ellos. Usted sabe, hermano, lo que es poner el rostro en contra de usted. Cuando Dios mire mi rostro, ¿verdad que sí? Si yo le doy a usted la espalda, pongo mi rostro, lo pongo en contra de usted, porque entonces le estoy dando yo lo que es la espalda a usted. Dios le iba a dar la espalda a ellos. Alabado Dios. Cuando estaban en cautiverio, amén, bendito sea Dios. Siempre venía palabra de Jehová, pero ellos no estaban esa conexión entre Jehová y ellos no estaba muy buena, mis hermanos. Mire, verso 8, y convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación, dijo Jehová. Gloria al nombre del Señor. Mire, convertiré la tierra en asolamiento por cuanto cometieron prevaricación. ¿Qué es prevaricar? Según el diccionario Pequeño Larousse, dice faltar voluntariamente a la obligación de la autoridad o cargo que se desempeña, quebrantando la fe, la palabra, la religión y el juramento. El capítulo de Ezequiel termina con un mensaje directo de Dios. Así dice Jehová. Así dice Jehová el Señor. Punto. Palabra fiel y verdadera. Cuando Dios da un mensaje, hermano, nosotros tenemos que ponernos verdaderamente en posición a escuchar. Las tribus del norte y del sur no entendieron, así mismo se tuvieron que ir en cautiverio. Fíjese, la semana que viene, si Dios lo permite, nosotros vamos a hablar entonces, a darle la aplicación de lo que es a nuestra vida acerca de lo que es el dar fruto. Mire ahí, la madera de la vid, ¿para qué sirve? Para nada. Si usted y yo no estamos dando fruto, no servimos para nada. El propósito del cual Dios ha llamado a un pueblo, a un remanente, es que dé fruto. Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima. Ahora usted, ¿qué usted va a hacer? Vaya otra vez a la palabra y revise lo que hemos hablado. Si necesita una copia, mándenme un mensaje que yo le voy a mandar una copia de la lectura y de la explicación de la clase. Dios me le bendiga, Dios le guarde y hasta la próxima, si Dios así lo permite. Bye bye.